Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Bren? Hola, pues yo soy Brenda Gómez y el día de hoy vamos a hablar del elemento mágico que nos gustaría que todos entendieran y sobre todo que pudieran incluir en su vida, que es el famoso interés compuesto. De las cosas que uno tiene que aprender, Bren, de finanzas personales, yo siempre digo que la primera y más importante, si nada más pudiera dar un consejo en la vida sobre finanzas personales, es gasta menos de lo que ganas, ¿no? Ese sería como mi primer consejo así mágico, ¿no? Y el segundo, que creo es una piedra fundamental, no nada más de las finanzas personales, de las grandes fortunas que se han hecho en el mundo, aprende sobre el interés compuesto. Entonces, si nada más pudiera dar dos consejos, siempre voy a recomendar eso, ¿no? Paso 1, gasta menos de lo que ganas. Paso 2, aprende, entiende y ocupa la importancia del interés compuesto, ¿no? Sí, que ahora, justo en ese orden, ya lo habíamos comentado en nuestro episodio de los 10 mandamientos de las finanzas personales. Correcto. Por ahí hay una frase muy común que dice que quien lo entiende lo gana y quien no lo entiende lo paga. Tan importante entenderlo. O bueno, vamos al origen, como de dónde surge todo este concepto. Fíjate que hace muchos años, Bren, yo era fan del ajedrez, todavía, pero tuve una época en la que dizque era bueno. Y me acuerdo mucho de esta historia del ajedrez, que seguramente no es cierta, es una especie de fábula que surgió ahí con los años, porque de hecho se dice que su origen es de Persia, pero bueno, es esta famosa fábula que ocupan para explicar la historia del ajedrez y ocupan para explicar la importancia del interés compuesto, que a mí siempre me ha gustado mucho. Ustedes saben este juego del ajedrez, que es 8x8, ¿no? Donde tienes ahí peones, el caballo, torre, etcétera, ¿no? Y cuenta esta fábula, esta leyenda, mito, si le quieren llamar, que un rey que tenía vastas fortunas, que en algunas ocasiones se le compara con esta figura histórica de Samusa, ¿no? Supuestamente la persona más rica en la historia de la humanidad. Y dicen que este rey, pues, se aburría pronto, ¿no? Porque decía, pues no tengo mucho que hacer, nada más tengo dinero, ¿no? Y entonces lanzó un concurso al rey, ¿no? Para que se les ocurriera algún juego. Le gustaba mucho ahí andar matando el tiempo, ¿no? Y me imagino que antes no había tantos libros, ni Netflix, ni YouTube, etcétera, ¿no? Entonces lanza esta convocatoria y llega una persona y dice, mire, rey, pues yo inventé este juego, es de estrategia, tiene que ver con guerra, etcétera. Bueno, el rey se quedó fascinado, por supuesto, y dijo, oye, pero qué buena idea, dime qué quieres, te puedo dar lo que tú quieras, ¿no? Y bien abusado esta persona dijo, no, rey, es algo realmente muy, muy simple, muy pequeño. Me gustaría que me diera un grano de arroz por el primer cuadro del ajedrez, que saben es 8x8, son 64 cuadritos, ¿no? Por el segundo, pues que me dé 2 granitos de arroz, ¿no? Por el tercero, 4 granitos, y así nos vamos. Y él le dijo, hasta se ofendió, ¿no? Como dijo, oye, tampoco me estás pidiendo. Yo pensaba darte oro, caballos, a lo mejor hay un pequeño reinado, pero dices, bueno, está bien, ¿quieres eso? Órale, ¿no? Y ya le pidió ahí a los científicos de ese entonces, a los matemáticos del reino, pues ahí hagan el cálculo y páguenle ahí sus bolsitas de arroz, ¿no? De arroz. Y de pronto se dio cuenta el rey que era una persona de palabra, no le gustaba quedar mal. Oye, pues ya llevamos unos días y pues no le hemos pagado a esta persona, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a checar ahí con mis matemáticos. Oigan, ¿cómo van? No, rey, pues es que seguimos haciendo la cuenta. ¿Qué
¿Qué tan difícil puede ser? Pues pidió un granito de arroz por el primero, por el segundo 2, por el tercero 4, por el cuarto 8, etcétera, ¿no? Y cuando empezaron a mostrarle los números, iban por ahí de la casilla número 20, 21, se dieron cuenta que no, pues era bastante, ¿no? Alrededor de un millón de granos de arroz. Y pues poco a poco como que dice, oye, pues no, como que no estamos tan seguros si le vamos a poder pagar o no, Rey. Cuando llegas a la mitad del tablero, que de ahí la importancia del interés compuesto, son cerca de 2,000 millones, ¿no? De granitos de arroz. Y si terminas ahora sí, todo el cálculo, que según la historia que no pudieron calcularlo, porque era muy difícil y demás, y no tenían Excel a la mano, bueno, son Suficientes cerca de abacos. exacto, no tenían suficientes abacos para hacer el cálculo. Son 9.2 trillones, ¿no? de granitos de arroz. Y entiéndalo en español, porque muchas veces en inglés sabemos que billions realmente son miles de millones, ¿no? Y cuando decimos trillones, realmente son millones, ¿no? Entonces en inglés sería quadrillions, ¿no? O cuatrillones, pero en español realmente son 9 trillones. Entonces, cuenta esta leyenda que, pues como era tanto, y él ya, porque era una persona de palabra, había dicho que eso iba a pagar, pues se dio supuestamente su reino a esta persona y pues ya ahí termina la historia del ajedrez, ¿no? Entonces, con esto vemos que la importancia del interés compuesto, entenderlo, es mucha. Y alguien que lo entiende muy bien, y un libro que en alguna ocasión hablamos, El millonario de al lado, son los millonarios, porque es relativamente sencillo. El dinero, pues, se pone a trabajar él solo, tú duermes, tu dinero sigue trabajando, pasan 2, 3 años y el dinero sigue trabajando, ¿no? El famoso interés compuesto al final del día es cuando se reinvierte, por así decirlo. Muchos empresarios que nos escuchan, pues no es otra cosa más que reinvertir ese dinero. Y en el largo plazo es algo que te termina cambiando la vida, ¿no? Hoy les queremos platicar en esta fórmula mágica del interés compuesto, cómo lo puedes ocupar para hacerte millonario, pero millonario en dólares, porque nos escuchan en muchos países y a veces cuando decimos 1,000,000 de pesos, que ajustado al valor de cada uno de los países, tomen lo que serían más o menos 1,000,000 de pesos, como se va a escuchar muy, muy raro, pero pues pareciera que no es tanto, ¿no? Si lo hacemos a tipo de cambio que estamos hablando al 11 del 12 del 2020, pues serían más o menos como $50,000. Pero la métrica que vamos a ocupar se le conoce en inglés como Purchasing Power Parity o paridad de poder de compra. ¿Y qué es eso? Que si yo tengo $1,000 en Estados Unidos y en México tengo 10,000 pesos, compro lo mismo. Eso es lo que nos quiere decir esa métrica, ¿no? Entonces, hablando de 1,000,000, pues serían $100,000, ¿no? Para, digamos, eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Que alguien en Estados Unidos con $100,000 compraría más o menos lo mismo que alguien que tiene 1,000,000 de pesos en México. Aunque sabemos que si hacemos el tipo de cambio, pues no necesariamente es la misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, partiendo de eso, Bren, la importancia del interés compuesto se vuelve bien interesante, ¿no? Cuando vamos viendo esos números, cómo crecen y crecen. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste este acercamiento con el interés compuesto, Bren? Pues realmente cuando te conocí. Okay. O sea, si recuerdan o si no han escuchado los primeros episodios, yo llegué hace muchos años a Network, mi primer acercamiento fue como cliente y recuerdo que aquella ocasión me explicaste qué pasaría si hubiera empezado, por ejemplo, a invertir cuando empecé a trabajar y después de todos los años que habían pasado, cuánto tendría. Entonces, para mí ese número fue impactante porque como nosotros decimos, no es magia, es interés compuesto. Entonces, cuando yo lo vi, yo dije, hey, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo? O sea, ¿esto es real? Y pues realmente ahí fue como mi primer acercamiento. Correcto. Fíjate que lamentablemente la mayoría de los mexicanos conocen el interés compuesto Al revés. a la mala, ¿no? Sí. Exacto. Por la mala. Y es muy común, casi siempre, y lamentablemente porque es un programa, es un programa tripartito que ustedes conocen como el famoso Infonavit, ¿no? Que ahí está la iniciativa privada, el gobierno. Y todavía hoy, Bren, hay personas que siguen teniendo créditos en salarios mínimos
Y usualmente ahí es cuando se enteran del interés compuesto, ¿no? Cuando dicen, oye, es que yo llevo pagando como 20, 25 años y debo más o menos, no lo mismo, debo más que Más. cuando empezó este crédito, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que se muere incluso con esa deuda, ¿no? Son créditos usualmente a 30 años Híjole. y ahí viene lo triste, ¿no? Porque no entienden que justamente como cuando estaban en salarios mínimos, que ahorita ya no están, el hecho de que cada año subieran, ¿no? O todavía hay personas que les tocó créditos en UDIs, que lo mismo, todavía peor, ¿no? Claro. El hecho es que, pues si cada año va subiendo esa base, pues cada año debes más, ¿no? Y ahí ves el efecto del interés compuesto, pero en tu contra. Hace muchos años, Bren, pero afortunadamente se aprobó una ley para evitar eso. Sucedía lo mismo en las tarjetas de crédito. Pues se tiene un acumulado de intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses y bueno, se hacían, eran cuentas obviamente impagables, ¿no? Entonces, desde hace muchos años se acordó que iba a ser interés simple, es decir, se iba a cobrar sobramente intereses sobre lo que debías en un inicio, ¿no? O sobre la base, oye, pues quedé de ver 50,000 pesos, bueno, ese saldo únicamente se iban a acumular intereses sobre ese saldo, ¿no? Porque si se iba haciendo sobre 50,000 más te voy a cobrar un 53% de tasa de interés, que así están las tarjetas, pues estás de acuerdo que en 5 años ese número sería estratosférico, no habría forma de pagarlo. Entonces, desde hace muchos años se prohibió esa práctica que sí se hacía, ¿no? Y se sigue haciendo en algunos países del mundo, ¿no? Entonces, lamentablemente la mayoría de los mexicanos, Bren, aprenden del interés compuesto a la mala. A la mala. O lo peor es como, o sea, lo están viviendo y todavía no se han dado cuenta que ese es el efecto del interés compuesto. Correctamente. Para los que nos escuchen y tengan créditos, ya sea en UDIs o salarios mínimos, es buen momento de ir al episodio de cambiar tasas hipotecarias, ¿no? Sí. Porque obviamente es algo que puede destruir tu... Pero vamos a poner el ejemplo que ya hemos mencionado muchas veces, Breni. Hice ahí un cálculo. Vamos a poner 3 escenarios distintos. Una persona que empieza a ahorrar a los 25, una persona que empieza a los 35 y una persona que pues empezó un poquito tarde a los 45, ¿no? Y como la importancia del interés compuesto es demostrarles que sí te puedes hacer millonario, vamos a suponer que estas personas diligentemente deciden empezar a ahorrar 10,000 pesos mexicanos o ya hablamos que por Purchase Price Power, $1,000, ¿ah? Y cada quien decide empezar a ahorrar $1,000, ¿no? Entonces, vamos a ponerle al de 25 que se llama Andrea, a la persona de 35 se llama Juan y de 45 se llama Flor. Entonces, Andrea que empieza a ahorrar los 25, Bren, todos van a ahorrar nada más 10 años. Nada más 10 años. Es decir, van a estar ahorrando fuertemente 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 cada mes, pero nada más durante 10 años. Es decir, cada uno puso 1,200,000 de su bolsillo, ¿no? Vamos a suponer que porque escuchan en nuestro podcast, pues decidieron invertir en fondos indexados, Standard & Poor's, y ganaron un promedio de una tasa de un 10% al año. Quiere decir que en esos 10 años, los 3 tendrían más o menos 2,065,000. En dólares serían $206,000, más o menos. ¿Y ahora qué pasa, Bren? Andrea, que empezó a los 25 y ahorró muy fuertemente durante 10 años, luego dice, ya, ese dinero ese ya lo dejo ahí hasta mis 65 años. La persona de 35, que ya se me olvidó qué nombre le pusimos, también. Juan, exacto. Dice, mira, yo también ya hice 10 años, ahorré muy fuertemente, lo voy a dejar ahí hasta mis 65. Y Flor, que empezó a los 45, también, ¿no? Antes de pasar con esos números, Bren, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Imagínate que tú ahorita de pronto agarras y dices, bueno, pues yo tengo 25 años, voy a meter 10,000 pesos, nada más de 10,000 pesos, y los voy a dejar ahí invertidos en el Standard & Poor's 500 hasta los 65. Serían 537,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que es bastante buen rendimiento por una inversión relativamente pequeña de 10,000 pesos que se te olvidaron, ¿no? Que ahí dejaste alguna vez.
y dejaste crecer, pues terminas con 537,000, ¿no? Ahora, muchas veces cuando hacemos números, Doreen, y dicen, es que puedo terminar con 2 millones, 3 millones, ¿terminas millonario? Pues realmente no. Si eso lo conviertes a dólares, si alguien en Estados Unidos le dices, oye, soy millonario porque tengo $50,000, sí, como que te faltan ahí 950,000 para hacerte millonario, ¿no? Entonces, 537,000 pesos en nuestro país es mucho. Pues de aquí a 65 años, ¿no? ¿Qué crees que no? Son 135,000 pesos. ¿Cuánto podría vivir un retirado con eso? La realidad es que no mucho. Ahora sí vamos a ver el ejemplo. Si realmente te quieres ser millonario y te comprometes 10 años a estar ahorrando religiosamente. Andrea, que empezó a los 25 años y ahorró durante 10 años, en total 1,200,000, lo invirtió en el Standard Poor's 500, dejó ahí, además lo hizo deducible, pero eso es otra historia, y ahí lo dejó hasta los 65. Termina con 110 millones, casi 111 millones, 110,919,000 a su edad de retiro. Ahí sí podríamos decir que en este caso, Andrea, por una inversión que hizo de 1,200,000, literalmente terminó millonaria. En dólares, con la métrica que ya dijimos, serían como 11 millones de dólares con los que terminaría. Por una inversión de 1,200,000. Hizo durante 10 años. 110 millones. Juan, que empezó a los 35 y puso la misma cantidad de dinero, termina con 41 millones. Bueno, 40,974,000. En dólares, aproximadamente 4 millones de dólares. Y Flor, que empezó a los 45 porque es que ahorita tengo que pagar esto y pues mira, ya salió el nuevo iPhone y pues es que mira, está Disney Plus, ni modo que no lo tenga. Empezó hasta los 45, terminó con 15 millones de pesos. Oye, aún así es bastante buen dinero. En dólares, aproximadamente 1,5 millones, ¿no? O sea, también terminó millonario, ¿no? Oye, que aquí como programa infantil, ¿qué aprendimos de esto? El tiempo es fundamental. Totalmente. Aunque los tres destinaron la misma cantidad de dinero, hay una diferencia radical entre terminar con 110 millones de pesos o 11 millones de dólares a terminar con 1,5 millones de dólares, ¿no? Claro. Al final del día, en términos de esfuerzo, si lo quieres decir, monetariamente fue la misma cantidad de dinero, ¿no? Y fueron 10 años de esfuerzo, de decir, oye, sí o sí quiero terminar millonario, órale, le voy a echar muchas ganas, se voy a estar metiendo 10, ya luego ese dinero hay que se sigue invirtiendo y termino con una cantidad muy fuerte, ¿no? Eso suponían que fue un 10%, ¿no? Realmente sabemos que muy seguramente va a ser mucho más por tema tipo cambiario y demás, ¿no? Pero nada más si lo suponemos así, o sea, realmente sí te puedes hacer millonario invirtiendo en el mercado de valores, ¿no? Así y es. Podría terminar con 11 millones de dólares o con 1,5 millones de dólares. Igualmente termina siendo millonario. Oye, ¿y ese dinero me servirá para mi retiro? Pero difícilmente se te va a acabar, ¿no? O sea, realmente por 10 años de tu vida que ocupaste en encargarte de la Brenda del futuro, del Ricardo del futuro, pues podrías terminar con un capital bien interesante. Y además es una fórmula muy sencilla, y digo muy sencilla entre comillas también porque requiere de disciplina. Entonces, de hecho, hace poco hablábamos justamente del interés compuesto en hábitos. ¿Qué efecto puede tener un hábito a través del tiempo? Y un hábito es justamente apartar una parte de mi ingreso para invertirlo. Si tengo ese hábito, si puedo hacer ese cambio, o sea, va a tener un gran impacto. Pero a lo que voy es como, si solo tengo que apartar eso, me acostumbro y lo hago durante toda mi vida, pues es fácil. O sea, el dinero ya está trabajando para mí, está generando. Realmente, por ejemplo, para México, para Latinoamérica, pues hay que hacer un cambio de mentalidad y pensar más allá del próximo año, de los próximos 5 años y pensar realmente en el largo plazo. Yo he llegado de pronto con personas que me dicen, es que ¿para qué quiero un plan de retiro? Ni siquiera sé si voy a llegar. Y pues es cruel el comentario, pero pues no llegar a la edad de retiro sería lo mejor que nos podría pasar si llegamos sin dinero. Pero si llegamos sin dinero, híjole, es un gran problema. Y justo pues ahora vemos que nos acercamos a una crisis en la que generaciones no vamos a tener de qué vivir en etapa de retiro, porque no
aprendimos esto cuando empezamos a trabajar, como entonces estamos súper a tiempo de aprovechar este conocimiento financiero y realmente hacernos el hábito de generar nuestra riqueza del futuro. Entonces, pues ahí poco a poco es una disciplina que va creciendo, pues mientras más tiempo pase, como ya vimos en los ejemplos, pues mayor posibilidad tenemos de tener un capital que nos calme los nervios en etapa de retiro. Totalmente, Bren. Además, fíjate que me recuerda mucho otro cliente que me decía, Ricardo, es que eso se ve muy bueno para ser verdad. Y le digo, mira, lo difícil no es que llegues a ese número. Lo hacen en decenas de países y lo hace pues, a lo mejor el 1% de la población del planeta. Lo difícil es que sí te comprometas a hacer eso, ¿no? O sea, lo difícil siempre está de tu lado, no de nuestro lado. De nuestro lado, pues investígalo, a ver si es cierto que te estamos diciendo la verdad, ¿no? Que puedes multiplicar tu dinero de esa forma y que por algo el 1% de la población pues constantemente y tranquilamente deja ahí que su dinero esté chambeando. Justamente como tú bien dices, Ben, lo difícil a veces es que nosotros lo hagamos, ¿no? Hacernos ese hábito, esa disciplina, pero como tú dices, Ben, a veces los hábitos son difíciles, ¿no? Pues levantarse y salir y correr, etcétera. La gran ventaja que tenemos con el dinero es que lo tenemos que automatizar una vez y olvidarnos. Ya nunca más vamos a tener ay, es que este mes no hice la transferencia manualmente. No, lo puedes dejar automatizado. Y ese, créanme que es literalmente una máquina de hacer dinero, el que logres automatizar tus transacciones financieras para evitar hacer pagos y demás, etcétera. Ya lo platicamos por ahí en otro libro, ¿no? El millonario automático. De verdad es un gran hack de vida, ¿no? La importancia del interés compuesto, literalmente en el largo plazo, puede cambiar generaciones, ¿no? Y cuando dicen, es que no sé si voy a llegar al retiro, pues, ¿qué crees? Que yo sí sé que estadísticamente, con más de un 96% de la población, va a llegar al retiro. Y deja tú que llegues. El tema es que después de ahí tienes una muy alta probabilidad, ¿no? Alrededor de un 80%, que vivas al menos 20 años. Entonces, imagínate llegar al retiro, llegar sin nada, y todavía, ¿qué crees, Bren? Todavía tienes que echarte 20 años más sin dinero. Ese sí es el escenario que nos tenemos que plantear, ¿no? Porque como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, puedes pedir prestado para todo, menos para tu retiro. Y también de pronto pasa que, o sea, esta cuestión de no pensar en el largo plazo, llega a pasar que hay personas que ya tienen un plan automatizado, lo entienden al principio y después se les olvida, ¿no? Pasan 2 años y ya me puedo llevar mi dinero. Sí, correcto. Como piensa en el largo plazo, en serio, piensa en el largo plazo. Es como el reto que tenemos de cambiar esa mentalidad y realmente acostumbrarnos a tener una acumulación automática a través del tiempo, que ya se vuelve parte de nuestros fijos. Entonces ya cuando ya ni lo sientes, pues mira, ahí que siga y el dinero trabajará para nosotros. Totalmente, Bren. Sin lugar a dudas, creo que es un tema de mentalidad, de educarnos, de explorar un poco más de estos temas, pero les dejamos, digamos, la gran enseñanza que muchas veces nos dicen, ay, no es que yo hice mis números y no me cuadra, es porque le deben de sumar el interés, ¿no? Oye, si un año me da un 10% y metí 100,000 y ahora son 110, bueno, vuelves a hacer esa operación, pero ahora sobre el nuevo capital, ¿no? Porque eso justamente es lo que en el largo plazo hace tan interesante el interés compuesto. Y no es otra cosa, verlo como el negocio que reinvierte cada año las ganancias, obviamente crece, obviamente se lista en bolsa, obviamente se vuelve una empresa de billones de dólares. Justamente el que se esté reinvirtiendo, muchas veces como se explica visualmente es el efecto bola de nieve. Bola de nieve. Empieza haciendo un copo y ahí se va acumulando y se convierte en una avalancha, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero pueden ocupar este concepto que dicen, ¿verdad? Que a nadie le consta, pero supuestamente Albert Einstein dijo que es el interés compuesto como la octava maravilla. Como la octava maravilla, ¿no? Pero a nadie le consta y honestamente no creo que haya dicho eso, porque es viéndolo desde el punto de vista matemático, pues es algo bien obvio, ¿no? Pero son de estas frases de como Facebook, ¿no? Exacto, que se ponen ahí en el Facebook y dices, ay, es que dice Albert Einstein. Dice Gandhi. Exacto, dice Gandhi que, pues miren, no es cierto, pero sí aprovechen la magia del interés compuesto. Sin lugar a dudas, es yo creo una de las aplicaciones matemáticas más útiles en términos de nuestro dinero, más prácticas, que sin importar a lo que te dediques, te lo juro que te conviene
aprender esta fórmula, búscala, y hay muchos libros que la explican. De los que son libros, yo le llamo libros de Sanborns, ahí de una sentada. Este es El hombre más rico de Babilonia. Por ahí se los recomiendo. Es un libro que te explica, digamos, la importancia del interés compuesto. Es algo que se entiende muy bien en la comunidad judía, por ejemplo, ¿no? El reinvertir las ganancias de un negocio, que al final del día es eso. Entonces, digamos, es algo que ya está muy conocido. El tema es que no todos lo ocupan, no todos lo aplican con sus finanzas, y créanme que sí puede ser la diferencia en el largo plazo de terminar con capitales muy interesantes y sobre todo alcanzar la famosa libertad financiera. Y también, si es la primera vez que escuchan este concepto y esto les genera curiosidad y también la inquietud de ¿será cierto? Ustedes en su buscador pueden poner calculadora de interés compuesto. Hay muchas y Correcto. Gráficamente, de verdad, esto es impresionante. Si le pones solo 10 años, estos 25 años, 35 años, para que vean realmente la diferencia que hace que una inversión siga y siga y siga a través del tiempo. El interés compuesto tiene un crecimiento exponencial. Entonces, tal vez los primeros 2 años, 5 años, dices como, no está mal que me dé este interés. Pero, o sea, mientras más años pasen, es cuando se ve de, órale, esto está muy interesante, y es ahí donde donde aparece realmente la magia y lo interesante del interés compuesto. Entonces, échense un ojo a lo que puedan encontrar como en su buscador. Así hay muchas calculadoras. Entonces, si les generó la inquietud, los invitamos a que jueguen con la calculadora y con los años de la inversión. Así es, si quieren buscar un poquito más, busquen el concepto como valor del dinero en el tiempo, que también ya lo hemos comentado muchas veces. Créanme que les puede sorprender bastante lo que pueden hacer, inclusive con pequeñas cantidades. Si tienen tiempo y lo invierten correctamente, pueden hacer crecer mucho ese capital. Bren, pues te agradezco mucho. Recuerden que nos pueden encontrar en internet como sorfinanciero.com.mx. También pueden buscar en Google El dinero no viene con instrucciones. Les va a aparecer nuestra página. Nos pueden buscar como Network MX. Bren, ¿algo más? Pues nada más, busquen e interésense más en estos temas financieros. Correcto. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. It's a curious thing.